Vamos a ver ahora el concepto de constructor de la clase. O sea, seguimos con el tema de programación orientada a objetos y un tema que no hemos visto hasta ahora, que es el constructor de la clase. En C# podemos definir un método que se ejecuta inicialmente en forma automática. Este método se lo llama el constructor. El constructor tiene las siguientes características. Este método nosotros no lo hemos estado haciendo porque no habíamos visto el concepto constructor, pero el algoritmo que vamos a hacer adentro son cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, cuando uno crea un vector, normalmente lo hicimos en el método de cargar, pero esto lo más conveniente es hacerlo en el constructor. Vamos a ver qué características tiene el constructor. Tiene el mismo nombre de la clase, o sea, el constructor, si hago una clase persona, el constructor se va a llamar persona. Es el primer método que se ejecuta, o sea, no hay forma de no llamarlo, vamos a ver que se va a ejecutar en forma automática. No puede retornar datos, o sea, adelante no podemos decir que devuelve un entero, ni siquiera hay que poner la palabra clave void. Es como en sí mismo como los void que no devuelven nada, pero no hay que ni siquiera indicar esa palabra clave. Se ejecuta una única vez, o sea, el constructor apenas crea un objeto de esa clase se va a ejecutar y nunca más lo voy a poder llamar. Un constructor tiene por objetivo inicializar atributos del objeto de dicha clase. Y lo hagamos haciendo un problema que ya lo resolvimos anteriormente cuando vimos el tema de vectores, que dice, se desea guardar los sueldos de 5 operarios en un vector, realizar la creación y la carga del vector en el constructor. Pasemos a Visual Studio, aplicación de consola.NET Framework y responde el proyecto 97. Vamos a hacer la clase, le vamos a llamar operarios y vamos a primero definir un vector para guardar los sueldos de los operarios. Ahí declarado el vector. Y en vez de hacer el método de cargar, vamos a plantear el constructor. El constructor tiene el mismo nombre de clase. ¿Dónde está? Acá está el primer punto. El constructor tiene el mismo nombre de clase. ¿Qué nombre tiene la clase? Es operarios. El constructor no devuelve datos. El constructor no puede retornar datos. O sea, acá adelante no indicamos ni siquiera la palabra clave void. No podemos poner que devuelve un entero, por ejemplo. Eso va a dar un error. Ya lo está marcando acá. Que mensaje, los nombres no pueden coincidir con valores envolventes. O sea, no puede devolver datos. Eso es importantísimo. El constructor tiene esa característica. Tiene el mismo nombre de clase. Otra característica que se ejecuta en forma automática. ¿Cómo se va a ejecutar? Cuando yo defina un objeto de la clase operarios, acá es donde se está ejecutando el constructor, en esta línea. Y es por eso la necesidad de los paréntesis abiertos y cerrados, porque acá está llamando a este método. Cuando se llama un método, uno le pasa el nombre al método, y ese método es el constructor. Por eso los paréntesis abiertos cerrados ahí. Si este método tuviese parámetros, por ejemplo, si recibiese un entero, cuando yo lo llame, tengo que pasarle un entero. Fíjense, ahí ya no da error. Si no tiene parámetros, como en este problema que no lo requiere, cuando lo llamo, no le paso parámetros, pero sí son obligatorios los paréntesis. Se llama en forma automática, porque yo cuando creo el objeto de la clase operarios, automáticamente de acá va a pasar a ejecutar el constructor. Lo podemos controlar. Vamos a crear el vector de 5 elementos y mediante un for pasemos a cargar cada uno de los sueldos y en sueldos subíndice F fíjense, o sea, anteriormente teníamos que en la siguiente línea llamar al método cargar. Acá con esta sola línea, cuando creo el objeto, automáticamente vamos a controlar de que ya se ejecutó el constructor. Fíjense que acá he llamado ingresar el sueldo, el mensaje, cuando se llama al constructor. En el mismo momento que se crea el objeto. En esta línea donde creo el objeto de la clase operarios, se está llamando el constructor.
Antes hacíamos esto, ¿cómo lo resolvíamos? Hacíamos un método cargar. Esto es lo que estamos haciendo anteriormente. Fíjense que acá, si yo lo ejecuto, no se llama el método cargar. ¿Cómo hacemos para llamar el método cargar? Operarios.cargar. Operarios.cargar. Y ahí sí, esto es como venimos trabajando anteriormente. Hacemos un método y nosotros tenemos que llamarlo. Ahí está funcionando igual que antes. ¿Cuál es la desventaja de no hacer un constructor? Es que yo me podría llegar a olvidar llamar el método cargar. En cambio, si esa actividad la hago en el constructor, ahí tenemos el constructor, ahí ya no hay que llamarlo el constructor. En realidad se llama automáticamente cuando se crea el objeto. Y es por eso la sintaxis cuando hago new y el nombre del constructor estoy disponiendo ahí, que es el nombre de la clase también. Y ahí me está pidiendo los sueldos, los 5 sueldos. Y nos pide el último punto, el problema, realizar la carga del vector. Vamos a hacer un método para imprimir. Por supuesto, el método de imprimir hay que llamarlo. Y llamemos. ¿Cómo llamamos al método imprimir? Esto, como ya sabemos, punto y el nombre del método imprimir. Detengamos la ejecución del programa hasta que presione la tecla y ya tenemos resuelto nuestra aplicación como normalmente vamos a estar trabajando en C#, o sea, planteando su constructor. Ingresa el sueldo. Bueno, y está ahí la impresión del vector. Está la carga, la creación y la carga del vector en el constructor. No hay forma de que nos olvidemos de crear y cargar el vector, ya que de acá se llama al constructor, donde creamos o inicializamos el atributo sueldo y cargamos sus elementos. Posteriormente, si llamamos al método imprimir, este de acá, y mostramos el contenido del vector sueldos. Esta es la metodología que normalmente vamos a estar trabajando. Normalmente toda clase generalmente siempre tiene su constructor. Ya vamos a que después puede haber varios constructores, pero deben diferir en cantidad de parámetros, que acá que lleguen o no datos. Por ahora vamos a que quede bien claro, un constructor tiene por objetivo inicializar atributos. ¿Qué atributo estamos inicializando? El atributo sueldos. ¿Sí? Inicializamos, lo creamos al vector, lo cargamos por teclado. Vamos a ver que se ejecuta por una única vez. Yo no puedo llamarlo acá de nuevo. No puedo poner operarios.operación. No se puede llamar operarios. No puedo llamarlo como lo estoy llamando acá. ¿Sí? Una sola vez se va a llamar ese método. Eso sí hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que hagamos acá no se va a poder volver a ejecutar dentro de volverlo a llamar a partir de ese objeto operarios. No puede retornar datos, o sea, porque en realidad lo que devuelve es la referencia del objeto que se crea. Este no puede ponerle acá adelante que devuelve un entero, por ejemplo. Se ejecuta una única vez. El primer método que se ejecuta, no hay forma de que no se ejecute. ¿Sí? Se ejecuta apenas creo el objeto de clase. Y recordar bien que tiene el mismo nombre de la clase. Si la clase se llama operarios, el constructor se llama operarios. Bueno, con esto hemos presentado el concepto de constructores, el constructor de la clase en el lenguaje C#. Gracias.